Mi nombre es Fabiola Sánchez Gómez, soy jefe de la carrera de Historia y a nombre de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del director, el antropólogo Víctor Acuña, de la subdirectora de licenciaturas, la maestra Diana Rogel, a nombre también de la Academia de Historia y de estos hermosos amiguitos que nos acompañan, les damos la más cordial bienvenida a todos y les agradecemos mucho su presencia. Hoy es viernes 30 de agosto de 2024. Es un día muy especial en el que, como ustedes saben, hoy se conmemora a todas las víctimas de desaparición forzada. Internacionalmente es un día señalado para tener presente y hacer un recordatorio de estas situaciones terribles y dolorosas. Externamos nuestra solidaridad con todas las familias que están buscando a sus familiares desaparecidos y desde luego a aquellos que han sido arrojados a las sombras de un infierno que no termina. Sin embargo, hoy también, dentro de este panorama sombrío, encontramos una luz que nos alumbra y un motivo que nos alegra de sobremanera, que es justamente la presentación de este libro que ha escrito nuestro querido historiador Alan Hernani Herrera Peña, Crónicas de un gigante que cargaba un museo. Bueno, pues este es, como les digo, un suceso que nos alegra de sobremanera y empiezo por decirles que nuestro autor es historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología. Es de la generación 2020-2024 y a quien felicitamos muy sinceramente por haber alcanzado esta meta. Seguramente la idea surgió desde hace tiempo, pero ahora ha logrado consolidarse, concretarse y reflejarse en este libro que nos habla de la vida del profesor Manuel Robles Flores, un profesor que accidentalmente llega al ejido de San Agustín en el Valle de Juárez. Se dedica a dar clases y logra conjuntar los intereses, los sueños, los anhelos de una comunidad para levantar el Museo Regional del Valle de Juárez. Quiero hacer una mención especial y saludar muy cordialmente a la familia Herrera Peña que nos acompaña, que vienen desde Ciudad Juárez y pues muy bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en esta escuela y en este momento tan especial. Gracias. Bueno, pues como bien señala Hernani, este libro es un texto ecléctico. Hace un ratito ya alguien preguntaba, oye, ¿es una biografía, es una crónica o qué es? Bueno, el mismo Hernani lo define, es un texto ecléctico que reúne crónicas mezcladas con fragmentos biográficos, con historias de vida, con acopio de memoria, de diarios, de cartas, de historias, hilvanados también en un relato autobiográfico. Podemos apreciar entonces la bondad de la crónica y de estos géneros literarios que se pueden conjuntar de una manera muy armoniosa como lo estamos viendo en este momento. Pues aquí Hernani nos revela quién fue el profesor Robles, cuáles fueron sus sueños, sus anhelos y el legado que deja a su familia y a su comunidad y a todos los que lean estas crónicas. Es la conjunción del pasado con el presente y en este libro Hernani nos deja ver su propia y muy creativa concepción de lo que es la historia. Bien, pues para dar los comentarios y para presentar este libro nos acompañan en esta mesa desde luego el autor, nuestro querido historiador Alan Herrera Peña. También tenemos a los compañeros que nos van a dar los comentarios. Está a la derecha Aileen García, está aquí a mi derecha Luis Miranda, del otro lado Francisco Peralta y Cianya Rivera. Todos ellos pues colegas, historiadores, para quienes les pido un aplauso. Bien, pues yo voy a ceder la palabra a nuestros presentadores. Les comento que tienen 12 minutos
A los 10 minutos les voy a hacer la indicación. Esto pues a manera de que podamos aprovechar el tiempo, que todos hablen. Empezamos un poquito retrasados, entonces bueno, pues vamos a optimizar el tiempo y si hay oportunidad, daremos espacio para que ustedes hagan alguna pregunta o algún comentario que surja en este momento. Así es que bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio y le cedemos la palabra a nuestra querida historiadora Aylin García, que pues tiene algo muy importante que decirnos. Adelante, Aylin. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Felicidades a mi colega, amigo e historiador, amado Hernani. Creo que, esto es un gran logro para ti, para la historia, para todos. ¿Y por qué para todos? Porque si ustedes navegan en este libro, van a encontrar inspiración. Pero es que este libro es muy particular, porque, claro, habla sobre el profesor, su profesor, pero más que su profesor, su abuelo. Un hombre con una gran humanidad, con un gran corazón, con una gran pasión. Y pasión por defender la vida. Y la vida en todas sus expresiones. Por defender la justicia, por la libertad. Este libro se ubica allá en Chihuahua, Ciudad Juárez, en el Museo Regional del Valle. Un museo también ecléctico, místico, yo les diría místico. ¿Pero por qué? En sus páginas, el autor nos va a contar qué es lo que pueden hallar en el museo. Murales, geología, armas, televisores. ¿Y para qué? El autor nos explica que la importancia de este museo es, además de preservar la memoria, significarla e imaginarla. Porque todo aquí tiene un significado y un para qué de los museos. De hecho, hay una frase del libro que me encanta, que es un museo en Ciudad Juárez que no pidió permiso para ser museo. Es un museo que pasó de todo, un museo vivo, como ustedes, que han pasado dificultades para ser quienes son. Un museo que ha batallado y que se ha enfrentado a distintas experiencias, circunstancias. Lázaro Cárdenas estuvo aquí. Yo cuando leí dije, wow, pero qué museo tan más vivo y qué no han de contar las paredes. Paredes que en su momento también fueron amenazadas por ser destruidas. ¿Qué pasa cuando se destruye un lugar? Seguramente tiene muchas implicaciones. Pero las implicaciones de este libro van también en cuanto al significado que el autor le da. El autor muestra una gran pasión y una gran admiración por el profesor Robles, profesor que siempre estuvo defendiendo la justicia con la lucha de los braceros, con la lucha del narcotráfico allá en Ciudad Juárez, con la protección y defensa del río Bravo. A mí me parece muy particular también este libro porque si hacemos como un análisis historiográfico, historiadores, y pensamos, ¿por qué el autor escribió lo que quiso escribir? ¿Qué habrá pensado Hernani? Bueno, pues este libro tiene muchas pasiones, sentires y experiencias. Habla de su infancia con el profesor Robles, cuando iba y repartía folletos, que para él, siendo un niño pequeño con su hermano, le parecía algo curioso e inquietante, pero esas experiencias lo animaban a cuestionarse su mundo, a cuestionarse qué era lo que estaba pasando y por qué era importante defender y alzar la voz. También Alan nos va contando en su libro, nos va compartiendo el cómo crecer con su abuelo forjó también parte de su identidad. Forjó su corazón y su pasión y sus ideales. Ideales que si en algún momento tienen la fortuna de platicar con el autor, se dirán, claro, ahora entiendo por qué el autor escribió lo que escribió. De igual manera, este libro, en su eclecticismo, tiene cartas. Cartas que dedica tanto al museo como a su abuelo. Y a ustedes, ¿qué imaginan que podría dedicarse una carta a un museo? ¿Qué le podrían escribir a un museo? Además de gratitud, además de un hogar, porque el museo también ha sido un hogar para, no solo para Alan ni para el profesor Robles, que también fue, sino para todos. Porque por eso el museo está ahí y por eso el museo sigue vivo. Porque tiene un gran significado
para la comunidad ha impactado bastante. De hecho, lo que me gusta de este libro también, en donde tiene otro apartado, ¿no?, sobre el profesor Robles. La vida del profesor Robles, un gran enigma. Pero es muy interesante leer ese apartado porque gracias a esa vida podemos comprender qué es lo que pasó. ¿Quieren que les cuente? Rápido, sin spoilers. Bueno, hay un apartado donde habla y cuenta la experiencia del profesor Robles, que cuando él era joven, un niño, le negaron la educación por no traer zapatos. Y ese evento marcó al profesor, y a partir de ahí él defendió y estuvo a favor de una educación para todos, de una educación digna. Es un profesor que luchó con el corazón. Y no solo por él, sino para la comunidad y para el resto. Es un libro donde se narran las experiencias de un humano con pasiones, con sentires, con propósitos, con objetivos, en donde también se entiende el por qué el profesor Robles es como es. Esto también, claro, que nos va a brindar otro panorama, ¿no?, sobre Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que está pasando en Ciudad Juárez? Desde la infancia, del autor, hasta hoy en día. ¿Y qué depara Ciudad Juárez también? El autor está a punto de regresar a su hogar, a sus tierras. Y yo estoy muy ansiosa por ver qué depara el museo. ¿Qué va a contar el museo? Porque como les digo, el museo, aunque la mayoría pareciera que alberga cosas muertas, cosas del pasado, no es así. El museo alberga murales, alberga vida, alberga pasiones, alberga eventos. Si aprendemos a leer los museos, entre sus columnas, entre sus cuadros, entre sus exposiciones, vamos a poder encontrar un resignificado al por qué están esas cosas. Y entonces visitar un museo dejaría de ser algo comúnmente como aburrido, ¿no? Sino visitar un museo sería conectar con uno mismo a partir de lo que se expone y el por qué se expone lo que se expone. Entonces, yo la verdad no he tenido la fortuna de visitar el museo, espero ir próximamente, y conectar con aquellas experiencias, con aquello que yo leí, que dije, wow, yo quiero visitar, yo quiero ver qué hay ahí, cómo están las paredes. Bueno, no solo las paredes, sino otras cosas. Pero la verdad, no sé hasta dónde más platicar sin spoilearles el contenido y el amor, ¿no?, que el autor, Alan, puso en este libro. Entonces, sí, puede ser una crónica, una narración, cartas, pero es un libro bastante ameno, muy rico de leer, también muy fácil de leer, y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, tomen la oportunidad, porque esta es otra manera de hacer una historia viva y de llevar la historia a otros lados y de hablar de la importancia de la historia en su expresión de todas las posibilidades que puede ser la historia. Entonces, a partir de hablar sobre sus memorias familiares, sobre sus experiencias, pues tomen esta inspiración, ¿no?, para hacer lo mismo con ustedes, porque ¿cuántos de ustedes no tienen tanto que decir? Tanto que hablar, defender. Entonces, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias, Ana, maravilloso libro, muy orgullosa de ti. Lean el libro. Muchas gracias, querida Eli. Muy emotivas tus palabras y pues bastante motivantes para acercarnos al libro. Y sí, coincido totalmente con esa invitación que nos hace ahí para leer esta crónica que pues sí se lee pues, de manera muy grata. Bueno, a continuación le vamos a pasar la palabra a nuestra compañera Sanja Rivera, para que nos dé también sus comentarios. Adelante, Sanja. Viene el otro. 10 minutos, tienes 10 minutos. Okay, muchas gracias. Hola, yo quiero igual comenzando dando las gracias por estar aquí todos. Y también quiero iniciar agradeciendo la oportunidad brindada para presentar el libro Crónicas del Gigante que cargaba un museo, por Hernani, un gran colega y amigo, y partir con un breve poema que dice así. Ay, me voy a trabar porque me pongo nerviosa. Tranquila. Felices los normales.
esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que como no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballos ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, los felices, las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que los dejen sus sitios en el infierno y basta. El siguiente texto del que hablaré ahora no se trata sobre un museo o de la historia de alguien, sino de un sueño y una convicción, de una forma de ver el mundo, una forma de compartir, de ser con los demás, de sentir. Bueno, ya acabó ahí el poema y esto es lo que yo les estoy diciendo. Y como decía el profesor en el texto, el pecado original que tenemos es el no haber pedido permiso para no hacer un museo. Mientras leía el texto, se venía en mi cabeza todas aquellas veces que mi madre y mi abuela me platicaban lo difícil que fue para ellos acceder a la educación, lo difícil que fue para ellos haber comprado una hoja para poder escribir y tener acceso a la educación. Y que justo entre las páginas yo pude encontrar esta historia que poco se habla sobre la educación y que implica incluso el tener zapatos y esa segregación que menciona el profesor que él tuvo y que no pudo acceder a la educación por no tener zapatos, que sí existe. Y que eso dio pie a que se formara como un docente. El profesor tenía claro que las infancias merecían espacios dignos. Aquel joven tenía la meta clara, crear para florecer. Quizás suena extraño, loco, un profesor rural que no tiene nada y quiere dar lo que tiene, que no tenía nada, pero tenía un sueño y eso lo era todo. Tenía esperanza y era lo mejor. Lo que implica crear, lo que implica un gobierno, la región, que también es una extraña división, ¿no?, entre la frontera. No tuve la fortuna de conocer al profesor Robles, pero tengo la fortuna de conocer a su nieto y tengo la certeza de que en él vive mucho de la convicción de lucha y de justicia. El legado de la memoria trasciende generaciones. ¿Y qué es eso? Justo, la tarea de la memoria. La gente cuando muere no va del todo, vive un poco de ella, en cada uno de nosotros, se expande, somos un poco de todos. No debemos de temer a la muerte, sino al olvido. Hay que curar con la medicina de la memoria. Algo que yo leía dentro del texto y que me llamaba mucho la atención y hace hincapié fue de la época de Calderón. Y que si bien mucho de, bueno, yo digo que soy un poco, yo me considero chica, ¿no? Ya tengo 24 años, pero las generaciones que están aquí sentadas ahora son más pequeñas que yo. Pero yo recuerdo esta gran llamada guerra contra el narco. Y que aunque estas sí son memorias del abuelo, un poquito de todo, un texto ecléctico que se llama, a mí me resuena mucho y que viene al tema y a colación, y que es parte de, porque Hernani lo deja, o sea, es parte sí de la memoria de su abuelo, pero aquí está la lucha y no se me olvida, y que en sus portafolios carga la sangre de todas estas personas, y que vive y reside en esta lucha porque él es parte de, y que deja claro, sí es parte de la memoria, este libro es parte de la memoria de mi abuelo, pero que no se te olvide, en el gobierno y todo lo que está pasando, lo que Calderón y aquí está, ¿no? Mucho de esto. Y bueno, cerrando esto, no voy a hablar de generalidades, de lo que pasa y de lo que no,
se tiene que leer el texto. Me encantó, me gustó, y solamente hago hincapié en que de la historia hay mucho, se vive, lo menciono. La historia no son de estos grandes hombres de bronce, también se puede hacer de nuestras vivencias esta historia de la vida diaria. Y como menciono, no debemos de temer a la muerte, debemos de temerle al olvido. La cura es la memoria, y pues que se tenga bien en memoria al profesor, el roble que floreció en el valle. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Sanja, por tus palabras, por tu poesía y pues por todo lo que nos has comentado, a lo que te remite este presente que también está en el libro. Bueno, pues pasamos ahora al comentario de Francisco Peralta, quien, pues, por favor le pido que tome el micrófono y tienes 10 minutos, Pablo. Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, mucho que comentar. Primero que nada, quisiera agradecer 5 cosas específicamente. Primero, la presencia de todos ustedes el día de hoy acompañándonos aquí. En segundo lugar, la invitación hecha para mi presencia en esta mesa. Como el top 3, la escritura de uno de los 2 prólogos que tiene el libro, que recibí la invitación por parte de Alan. Como cuarto lugar, yo tuve la fortuna en abril de 2023 de visitar el museo acompañado de Alan. Entonces agradezco mucho también la oportunidad que se me brindó de poder visitar la frontera. Y finalmente, bueno, la amistad y la hermandad que nos une y que nos tiene aquí el día de hoy, creo yo. Yo puedo hablar pocas cosas verdaderamente, híjole. A mí me tocó leer el texto todavía cuando estaba en un Word, así como que muy apurado para ponerse a escribir. Y bueno, pues puedo decir que la verdad pocas cosas me sorprendieron, precisamente por varias razones. Primero que nada, porque, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero yo he vivido 2 años con Alan. Entonces, bueno, fíjense, es una situación muy interesante esto de compartir la vida, ¿no? Muchas veces, después de días en los que a veces hacíamos mucho, otros donde no hacíamos nada, no encontrábamos mejor ocupación en ese departamento de foráneos que ponernos a platicar en la noche. Y de manera muy imprudente, ¿no? Porque parece que de 10 a 3 de la mañana es como la mejor hora para ponerse a platicar. Entonces, le dábamos vuelta al coco con muchas cosas. Y no nada más, bueno, con lo que muchas veces nos inquietaba, ¿no? De la vida y de la carrera y de, bueno, ¿no? Sino de experiencias de vida que llegamos a compartir muchas veces. Y de ver cómo es que lo que nos trajo en este punto de gravedad, que es la ENA, pues ha tenido resonancia en lo que nos ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, digo que pocas cosas me sorprendieron porque yo muchas veces esas noches me tocó escuchar, y afortunadamente no nada más escuchar, sino también ver con fotos, con documentos, porque es la única manera que nosotros tenemos de comprobarnos las cosas, ¿no? Como historiadores. Lo que aquí se cuenta, ¿no? En este libro. Y bueno, luego también visitarlo fue una experiencia muy interesante, ¿no? Porque verdaderamente el museo es, híjole, un lugar que está perdido, ¿verdad? Pero no porque no tenga salvación, sino porque es toda una experiencia ir a pararse para allá. Y digo, discúlpenme que de pronto me agarre así. Y bueno, me da el sentimiento por muchas cosas. Primero,
Híjole, qué pena, ¿eh? No, Estoy en el tribunal. estado técnico. Primero por esto, es decir, porque está hecho. Y luego porque, bueno, ya nos vamos, ¿no? Y me alegra mucho haber compartido la vida, no nada más con él, sino con todas las personas. Y quiero hablarles de que lo que yo he vivido en este libro, lo pude vivir en persona, y les invitaría a que lo leyeran, porque más allá de lo que ya les comentaron mis compañeros, que es prácticamente, creo, la línea delgada antes de que ya les empecemos a contar directamente lo que dicen las páginas, pues es el lado humano de lo que todos ustedes están estudiando o ya estudian, ¿no? Y es una razón más para que nosotros sigamos llenando aulas y entendamos que lo que estamos haciendo no es por el simple hecho de contar historias, primero, que a nadie le interesan o que a pocas personas les interesan, ¿no? Como puede ser lo que pasó en el tal lugar en 1730 y que se queda ahí en un periodo de la historia que ya no existe, que es el pasado y que está muerto, y que parece que nos encajonamos nosotros en hablar con el pasado, ¿no? Cuando la historia no nada más es el pasado, sino que es todo lo que nos dice que ya sucedió y que además sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de irse a parar alguna vez a ese lugar de la frontera, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues en una vuelta a ese museo que pues está ahí y que resiste, porque yo sé que en la ENA eso se dice mucho, ¿no? De que las cosas existen porque resisten, pero híjole, hay unas cosas que cuando las ves, de verdad, si no resistieran, no existirían. Y esa es la historia que se cuenta aquí, la historia de una resistencia que a día de hoy ha dejado no nada más en Alan, sino en todo aquel que ha visitado el museo, que le ha conocido y que además, yo creo, se ha encontrado con Clio en el camino, a darse cuenta de que lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando tiene un sentido. Y quizá el primer gran sentido de la historia es darle coherencia a la vida, ¿no? Bien dicen que quien tiene muy claros los porqués, no le importan mucho los cómo, ¿no? Entonces, creo que este libro cuenta mucho de la claridad que tenía el profe por los porqués y pues encontró y fue sorteando la manera de darle razón a los cómo, ¿no? Entonces, mi invitación es esa, es a que se lea el libro de una historia que precisamente es la historia de la que muchas veces no se habla, de la gente común, ¿no? No la de los grandes hombres y el tanto daño que nos ha hecho la historia de bronce, sino la historia de todos los días, la historia que no nada más se esconde en ese lugar tan místico de la frontera, como decía Eileen, sino también, pues, en las propias vidas de todos los que estamos aquí presentes el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación es esa, quizá no les vengo a hablar exactamente de lo que se dice en la página 23, y, ¿no? Porque para cuestiones técnicas creo que ya estamos absortos, ¿no? Con tantas presentaciones del libro y tantas cosas que hay que leer en la carrera, ¿no? Más bien aquí hay una salida paralela a lo que se puede hacer, y creo que mi invitación, aparte de la lectura del libro, si tienen la oportunidad, no son 40 y tantas páginas, o sea, una sentada. Ya estamos nosotros muy preparados para eso, ¿no? Y sería invitarles a platicar y a conocer y a escuchar todas las historias que se esconden en el mundo tan complejo que son las personas, ¿no? Creo que ese libro puede ser una invitación a que nosotros mismos tratemos de encontrar en qué rincones de nuestra vida pues lleva tiempo escondida la historia, ¿no? Entonces, bueno, realmente mi participación iría a eso, a agradecer. Ya les armé aquí el numerito, entonces yo solo puedo decir gracias y de nuevo invitarles a que lean este libro primero con los ojos de la curiosidad y luego con la intención de encontrarse con una forma de hacer una historia verdaderamente humana, útil
y sobre todo pues presente, que no por eso olvida el pasado. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¡Yay! ¡Bravo! Muchas gracias, Paco, por estas palabras y por estas reflexiones sobre tu convivencia con Hernani y sobre todo pues sobre la materia, sobre este campo de conocimientos que es la historia, que como bien dices no es la historia de bronce, sino que pues es todo eso que nos contextualiza y donde estamos inmersos desde que nacemos hasta que morimos y así por generaciones hacia nuestros ancestros y hacia el futuro. Bueno, pues para cerrar esta parte de los comentaristas, le voy a ceder la palabra a Luis Miranda, también historiador y maestro de algunos de ustedes, a quien pues le agradezco sus palabras en esta presentación. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes que nada, agradecer, igual que mis compañeros, que nos estén acompañando en esta arropada que estamos haciendo a mi querido amigo, colega y a quien considero un hermano, Alan Hernani, y a quien le digo aquí enfrente de todos que le tengo mucho respeto y mucha admiración. Y pues estamos hoy en día aquí reunidos para celebrar el nacimiento de su primer libro, que son las crónicas del gigante que cargaba un museo. Y entonces, para mí, la mejor forma de empezar cualquier proyecto, cualquier actividad que hagamos en la vida, pues es la gratitud, es el agradecimiento. Y yo, cuando leí este libro, que es un libro ecléctico, me di cuenta que lo que Alan hizo fue un agradecimiento a ese líder, a ese mentor, don Manuel, el profe Robles, ¿no? Que me gusta mucho. Yo cuando lo leí me fascinó porque justamente en las clases luego discutimos, hay historias que empiezan de un origen a la actualidad, hay quienes empiezan de el tiempo presente y van hacia atrás, o hay quienes empiezan con un acontecimiento específico en medio de la historia y así van dando vueltas, ¿no? Y aquí Alan precisamente empieza pues por la parte final, porque empieza por sus memorias, él y el gancito, ¿no? Los pedorros del profe Robles, así dice aquí en la crónica, los pedorros, ¿no? Para cuando ellos eran unos niños, a la edad de 7 años, mi querido Alan, pues el profe Robles ya era una gran institución, ¿no? Alguien respetado ahí en el valle. Y quiero hablar precisamente de esto, ¿no? Que muy poco se ha abordado, del museo, de los centros comunitarios, porque precisamente en estos tiempos, ¿no? Donde precisamente el capital, el gobierno están buscando medios para obtener recursos, obtener ganancias, ¿no? Nosotros mismos lo vivimos, ¿no? Donde hay un impacto muy grande sobre la educación, pues los primeros lugares, los primeros centros que sufren el embate de estas políticas, pues son los centros comunitarios, la cuestión comunitaria, lo que es autogestivo, ¿no? Y para mí es imposible tratar de trasladar mis vivencias personales con lo que aprendí de Alan, porque él nos va hablando de sus experiencias, de sus recuerdos desde pequeñito, ¿no? Cuando los transcursos en la carretera, ¿no? Las caminatas ahí en el kiosco en Ciudad Juárez, todo eso, ¿no? Y bueno, yo también cerca de mi casa, allá en Ecatepec, tengo un centro comunitario, el de la Casa de Morelos, ¿no? Y entonces cuando yo no tenía nada que hacer, cuando salía de clases, cuando no iba a visitar a mis papás el fin de semana, o a mis primos, o a mis tíos, pues bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo entretenemos a este chavo? Pues vete al centro comunitario a ver qué hay. Ahí hay actividades, ahí hay talleres, ahí hay pláticas, ahí también hay formación. Y entonces yo cuando iba de niño al centro comunitario veía esas dinámicas, ¿no? La cohesión social, gente que se reunía los fines de semana, los niños jugando, reuniéndose, los adultos dándoles talleres, ¿no? Profesores, gente de la comunidad que se reunía ahí a compartir experiencias y a compartir sus saberes, ¿no? Entonces, para mí, les digo, es imposible no tratar de trasladar y de entender de lo que nos está hablando Hernani, ¿no? Cuando nos habla del centro comunitario. También hablaba de esto, de la importancia y de los embates que sufren, porque recientemente, ¿no? Y mis compañeros, ¿no? Alan,
Paco son testigos, apenas recibimos el llamado de una compañera que es colaboradora en el Centro Comunitario del Valle de Jico, en Valle de Chalco, y precisamente este centro comunitario está sufriendo el embate otra vez, ¿no?, del gobierno, de el poco interés que tienen las autoridades por conservar estos centros donde hay cohesión social, ¿no? Nos piden la ayuda, que nos pronunciemos, que vayamos a ver, ¿no?, que nos solidaricemos con esta causa porque les han puesto un ultimátum, ¿no? Tienen 15 días para desalojar y a nosotros nos vale cacahuate si tienen o no dónde meter lo que tienen, o dónde o no van a realizar las actividades que tienen programadas, eso les vale gorro, ¿no? Están simplemente haciendo de lado esta actividad. Pero bueno, otra vez, y volviendo a esos referentes que todos nosotros tenemos, a esos líderes, a esa familia, a ese núcleo que nos forman, yo no sé si ustedes conozcan el siguiente dicho popular, el siguiente proverbio. Dice así: lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo regala, ¿no? Es un pequeño proverbio que está inscrito en la Universidad de Salamanca precisamente, y yo cuando estaba leyendo este libro pues lo vi por ahí porque Alan en una de sus memorias dice: antes yo cuando en esos tiempos de pandemia y me quedé en la universidad, ¿no?, que se vino para la ENA y que se despidió de su tío abuelo don Manuel Robles, pues él le dijo esa frase, él le dijo: recuerda muy bien que lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo va a prestar. ¿Y eso qué tiene que decir? Bueno, pues ¿qué tiene que ver? Pues que la Universidad de Salamanca en su momento pues tiene eso escrito pues para librarse en cierta medida pues de aquellos estudiantes que quizás sí o quizá no pues tengan dotes, ¿no?, de capacidades para ir y hacer y deshacer, ¿no? O sea, es decir, la escuela o la universidad no te va a dotar de esa inteligencia, de esa perspicacia, ¿no?, de esa humanidad que tú puedas llegar a tener, ¿no? Ahí están las herramientas, ahí está el conocimiento, pero bueno, lo que hagas con él pues ya depende de ti, de tu formación. Y entonces, obviamente, como somos seres humanos y somos seres culturales, pues todo lo que nosotros traemos detrás de nosotros, esa inteligencia, esa humanidad, esas ganas de salir adelante, esa imaginación, esa curiosidad, la aprendemos siempre, ¿no? ¿Y de quién la aprendemos? Pues de la gente que nos rodea, de nuestro núcleo. Y en este caso, pues a mí se me hizo muy significativo que el profe Robles, don Manuel, le dijera eso a Alan, ¿no? Te vas, pero aguas, ¿no? No te vayas a confundir, recuerda que tú ya tienes una preparación, haz lo mejor que puedas, ¿no? No te distraigas, ¿no? O sea, más o menos si lo pensamos, esa frase o ese proverbio tiene inscrito pues mucho por ahí. Entonces, pues yo también, para cerrar mi participación, quiero pues felicitar a mi querido Alan otra vez, te lo repito y te lo digo, tienes todo mi respeto, mi admiración. Esta obra es increíble, yo también cuando la leí, pues no sé, sí te da sentimiento, ¿no? Y más por la cercanía que tenemos y el respeto que nos tenemos, pues te sientes allegado. Y también, pues obviamente felicitar a la familia de Alan, ¿no? Felicitarlos y decirles que aquí tienen pues un gran ser humano, ¿no? Un gran ser humano. Yo realmente considero, ¿no?, que he aprendido mucho de él, que estamos aprendiendo juntos incluso, ¿no? Y pues bueno, obviamente también invitarlos a todos y a todas a que lean este pequeño libro, ¿no?, que como bien dijo Paco, pues él lee en una sentada, pero que yo creo que contiene dentro de él enseñanzas, inspiración para regresar a él constantemente, ¿no? Entonces, pues esa sería mi participación. Estoy ansioso por escuchar a Alan para que nos platique sus experiencias. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Luis. Muy bellas tus palabras y pues creo que es muy importante esta invitación que nos haces a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, que muchas veces están ahí dormidas y hace falta pues adentrarnos un poco en nosotros mismos, en nuestra familia y bueno, pues aquí hay un ejemplo muy claro del resultado de esa inspiración que encontramos en nuestro propio ser y en nuestra familia, que quienes tenemos la fortuna de tener una familia, pues realmente debemos
valorarla, apreciarla y rescatarla, ¿verdad? Como estamos viendo. Bien, pues entonces ya una vez cerradas las participaciones de nuestros queridos comentaristas, de todos sus bellos y apreciados comentarios, vamos a dar paso a nuestro autor, ¿verdad? Vamos a ver qué nos quiere decir en este momento tan importante. Adelante, Hernani, y muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Si muriera y se me diera la oportunidad de volver a vivir, me gustaría volver a luchar igual. Manuel Robles Flores. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas veces infinitas. Para mí en especial este es un día pues es muy emocional, muy emocionante, porque es también la culminación de un ciclo ya estos días en los que pues retorno a ese valle, a ese río bravo, que ya no es tan bravo, hay que saber quién se lo robó, quién le robó la bravura al bravo, pero que regresamos recargados de mucho amor. Agradezco todo el amor, de verdad, no solo ahorita, sino a lo largo de estos 4 años que pues me sacaron a flote estando acá en esta Tenochtitlan de concreto. Yo no sé ustedes si de aquí alguien será foráneo, alguien está lejos de casa, muchos yo sé que vienen del Estado de México, las travesías que tienen que hacer, y bueno, creo que pues sabemos a veces lo difícil que es estar un poco lejos del terruño, y precisamente este libro pues se concibe ya desde hace varios años, y es una primera muestra, un primer ejercicio, un primer experimento en el que bueno, yo me decidí por recopilar y registrar, como ya bien mencionaron, todas estas memorias, estos recuerdos, estas crónicas de un hombre del cual pude conocer en sus últimos años de vida, quien fue mi abuelo Manuel, pero también lo mencionaron aquí, lo sintetizaron muy bien, la historia de un sueño, y de un sueño que ha trascendido verdaderamente, creo yo, generaciones y fronteras espaciales de todo tipo. Bueno, creo que yo lo que también pues quiero transmitir un poco con este libro, con este ejercicio, con este experimento, es precisamente poner en práctica de la forma más vital y de la forma más digna nuestra profesión como historiadoras, historiadores, que vamos a salir, o debemos de estar saliendo ya a las calles a involucrarnos con nuestro presente, porque ahorita Paco decía algo muy cierto, no podemos desvincularnos como profesionistas, como entregados a Clio, de lo que está pasando en las calles, y a veces ese es el problema con el academicismo tan rígido, donde simplemente nos enfocamos y nos centramos en el tema que estamos estudiando y a veces no vemos más allá. Y la forma en la que podemos dar esos combates a la historia de bronce, también a la historia rígida, a la historia cuadrada, a la historia incluso dictada desde las instituciones pues académicas, pero también las instituciones pues que tienen un poder y concentran un poder, es primero que nada, bueno, creo yo, pues reflexionando, y a partir de la reflexión que haya una acción. Es por eso también que públicamente nos pronunciamos a favor de pues el respeto a la preservación de la memoria. Lo que está pasando en el Museo Comunitario del Valle de Jico es sumamente grave. Hacemos un llamado también a las autoridades municipales para que detengan el desalojo de ese museo comunitario, que precisamente, bueno, es una historia paralela a lo que se narra en este libro. También hacer mención de la lucha que se está dando actualmente en el Valle de Juárez,
por el transporte público digno y que la están llevando a cabo compañeras y compañeros valientes, quienes desde esa trinchera, desde San Agustín, desde San Isidro, Porvenir, Loma Blanca, Porfirio Parra, Guadalupe, Prajeris, están luchando por un transporte digno y bueno, pues a la distancia les enviamos un combativo saludo y que esperemos que la memoria nunca nos alcance y recordemos que siempre será en lo colectivo que la luz y la victoria se podrá ver. Yo creo que este es un libro también, es un texto en el que muchos se podrán ver reflejados y reflejadas por el hecho de encontrar problemas comunes en nuestro país. Bien lo mencionó Ciania, la cuestión del calderonato. El Valle de Juárez es una región particular, una región pues en la que se vivieron una coyuntura durante ese periodo. Y bueno, yo narro cómo de niños nos tocaba para pasar al valle, porque el Valle de Juárez y Ciudad Juárez pues son parte del mismo municipio, pero son dos regiones, podemos decirlo, pues que se divide por el desarrollo urbano. Correcto. El Valle de Juárez es uno de los últimos bastiones rurales que existen y pues está justo en la frontera, justo pegado al río Bravo, y por eso es que tiene todavía una vocación agrícola. Lamentablemente pues muchas de las tierras actualmente están en manos de la clase oligárquica de Chihuahua y del país y de extranjeros, pero pues ese valle ha ido resistiendo y sigue luchando, y bueno, estas experiencias de lucha, de resistencia, también de ir creciendo desde muy niño con los domingos, pues yo no iba a misa, yo iba a un meeting a la plaza del monumento a Benito Juárez a acompañar a mis abuelos por el pago digno de los exbraceros, a quienes a día de hoy siguen sin devolverles a muchos de ellos el dinero de su trabajo en Estados Unidos, que fue de 1946 a 1964. Entonces son demandas que siguen vivas, son demandas que no podemos olvidar, y como ahorita dijeron, la memoria es también una medicina muy importante, y es también lo que estas letras buscan detonar. Detonar también la organización comunitaria, la organización colectiva. Aquí en la ENA, bueno, pues creo que estamos en un templo de esas luchas. Es un lugar pues que se ha vuelto un epicentro, y también me da mucho orgullo poder estar hoy aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lugar que fue en el que estuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por cierto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también estuvo en el Museo Regional del Valle de Juárez, allá en San Agustín. Entonces, esas luchas nos unen, esas causas, y es para mí también un orgullo, un honor verdaderamente que pues pueda estar rodeado y de verdad arropado pues este día para presentar y para compartir y para invitarles sobre todo a pensar y a repensar la forma en que queremos hacer historia, qué tipo de historia queremos hacer. Paco y yo siempre repetimos en otras charlas del Laboratorio de Imaginación Histórica. Es un proyecto de divulgación que tenemos en el comercial, ahí les va, no es pagado, pero bueno, también tenemos un proyecto, y esto también nace de esa reflexión, de esa labor divulgativa, el Laboratorio de Imaginación Histórica, y en el cual tenemos un mantra. Y bueno, róbenselo, yo lo parafraseé, también me lo robé, lo expropié, digámoslo así, de otro gran investigador, académico, museólogo, Mario Chagas, un científico social brasileño, quien es el padre de la museología social. Y él decía en una de sus conferencias: los museos que no sirven para la vida no sirven para nada. Y eso hizo en mí un eco muy grande. Y es así que yo les invito a que también expropien, se roben, lleven al mundo, si es que quieren y si es que lo creen, que la historia que no sirve para la vida no sirve para nada. Creo que eso es también una parte esencial. Necesitamos una historia que nos sirva, que sirva para la vida, y no me refiero a una cuestión monetaria o económica, sino que me refiero a una historia que nos ayude a caminar
por otros senderos, por otras rutas opuestas al capitalismo que vivimos. Creo yo que eso es algo necesario, creo que es algo que, bueno, esta escuela también creo que todo hace match. Mi Spanish. Ya se me reiré porque dice que yo hablo muy fronterizo, pero Pues claro. hace un empalme entre esta historia que les quiero contar, que quiero compartirles, y con este espacio aquí al lado de Cuicuilco, un lugar ancestral también, para pensarnos, reflexionar, cuestionar también el tipo de historia que queremos hacer. Porque la historia que no sirve para la vida, no sirve para nada. Y bueno, quisiera agradecer también por último, quisiera leer la dedicatoria, que es con un especial agradecimiento a mi madre Jessica, mi padre Arturo, mi hermano Víctor André, mi abuela María de Jesús y mi abuelo Genaro, quienes el día de hoy están aquí presentes. Viajaron alrededor de 2000 kilómetros desde aquella frontera doliente, aquella frontera que resiste y que lucha. Y bueno, también a la memoria de Yoya, de mi Vilo, de mi tío Maico y mi abuelo Manuel. Y a quienes sueñan y ese valle que resiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernani. Es admirable la pasión con la que tomas todos los proyectos que llegan a tus manos, y aquí pues tenemos una prueba de esto que les estoy diciendo. Esa pasión es contagiosa, y yo realmente sí hago un eco de esto que nos acaba de decir Hernani, de lo que acaban de decir nuestros comentaristas. Tenemos que devolver y tenemos que darle su lugar a la historia, que sea una historia no solo como un conjunto teórico de conocimientos, sino una historia que nos ayude a reflexionar, a ser mejores, a plantearnos desafíos. Lo que ustedes están viendo en esta mesa es la prueba de que cuando se quiere, se puede. Que hay muchos obstáculos, la vida realmente es difícil, pero cuando tenemos claro el objetivo y tenemos clara la meta, superamos los obstáculos. Lleva tiempo, hay que prepararnos, hay que intentarlo, nos podemos equivocar. Decíamos la otra vez en la clase, no es malo equivocarse, al contrario, no hay equivocación, es un aprendizaje, ¿no? Todo es un aprendizaje. Y aquí lo que ustedes están viendo en la mesa y lo que están viendo en este libro de crónicas del gigante que cargaba un museo es la prueba fehaciente de que cuando tomamos un proyecto o una idea con pasión, somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Se lleva su tiempo, como les digo, son desafíos, y hace un momento les decía que aquí también está plasmada la importancia de reconocer y de agradecer a la familia. La familia es lo que nosotros tenemos, lo que nos sostiene para, por ejemplo, estar en esta escuela estudiando una carrera, escribiendo un libro, dando comentarios. Estar aquí en la mesa es un privilegio, muchachos, claro. Por lo cual yo me siento muy agradecida. Le agradezco a Hernani, le agradezco a los compañeros. Para mí es un privilegio, y como siempre lo he dicho, yo de mis estudiantes aprendo muchísimo. Ustedes son mis maestros, porque me plantean desafíos. Entonces, todas las familias tienen sus desavenencias, sus problemas, sus errores, todos nos equivocamos, pero hay que reconocer justamente todo lo que ustedes aprenden en su carrera. Deseo también que les sirva para recuperar la memoria de su familia, de sus tradiciones, de sus amigos, de sus vecinos, porque todos tenemos héroes y personajes que queremos inmortalizar con una crónica o con una biografía o con un texto como el que ahora nos reúne. De verdad yo estoy muy contenta y
Y bueno, pues no quiero acaparar más la palabra. Me gustaría saber si algunos de ustedes de la familia de Hernani quisiera, ustedes compañeros, maestros, quisieran hacer algún comentario en este momento. Yo creo que todo esto nos enriquece. Sí, adelante, por favor. Si quieres.